Según como lo presentan en películas y televisión extranjera, muchos en el mundo han de creer que todo el año nos la pasamos en México celebrando el Día de Muertos y que todo el tiempo estamos disfrazados de calaveras. ¿No es verdad, James Bond y Superman? A este respecto existe mucha ignorancia, pues muchos creen que esta celebración es 100% prehispánica. Incluso en México, desde hace años se tiene la percepción de que el Halloween está desplazando al Día de Muertos. Pero si esta invasión se ha gestado, esta se dio desde hace cientos de años, sin que la mayoría tenga idea de ello. Por lo que en este video, conocerás todos los orígenes y antecedentes que dieron nacimiento al actual Día de Muertos mexicano. Esta celebración se realiza el 1 y 2 de noviembre de cada año en casi todo el país. Pero muchos de sus antecedentes no los vamos a encontrar en las tradiciones prehispánicas. Pues por principio de cuentas, estas fechas fueron exportadas del viejo continente. Y la cultura que utilizaba estos días eran los pueblos celtas del norte de Europa. Estos contabilizaban 40 días después del fenómeno astronómico hoy conocido como equinoccio de otoño, el cual ocurre todos los años entre el 21 y 22 de septiembre, llegando así a las fechas del 31 de octubre o 1 de noviembre. Para los celtas, el tránsito entre la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre representaba el inicio de su año nuevo, días que representaban el fin de la época de la cosecha. Simbólicamente era un evento de transición de la luz a la oscuridad, de pasar de la época cálida a la helada invernal en el norte del planeta. También implicaba una cuestión de vida y muerte, pues no era como en nuestra época, sobre todo en las ciudades, donde podemos ir a cualquier esquina y comprar la comida que queramos. En esos entonces, si no se lograron obtener cosechas buenas y suficientes, se corría el riesgo de no sobrevivir el invierno ante la falta de alimentos, y esta festividad era nombrado por los celtas como Samaín, que quiere decir fin del verano. Samaín era una celebración de vida y renacimiento a través de la muerte. Ellos consideraban que en esas fechas, esta dimensión se acercaba a aquella donde se encontraban los muertos, permitiendo ese acercamiento de dimensiones el tránsito tanto de seres benévolos como oscuros a la dimensión de los vivos. Y por supuesto que sus seres queridos y familiares eran invitados a esta fiesta. Se disfrazaban, como hoy lo hacen muchos, lo cual era una medida de protección contra seres malignos, pues al vestirse de seres horribles, según sus creencias, era más probable que se alejaran los verdaderos seres malignos. En Samaín, las festividades se hacían en honor de Frey y Freya, divinidades guardianas de la naturaleza, identificadas como Madre Naturaleza y Padre Tiempo. Esta celebración continuó realizándose incluso con la conquista romana de esas tierras. Los romanos asimilaron esa festividad, siendo que estos la denominaron como la fiesta de la cosecha, en honor a Pomona, diosa de los árboles frutales, mezclándose así ambas tradiciones. En la fiesta romana, las manzanas eran populares, y pronto formaron parte de esta festividad. Pero cuando el cristianismo comenzó a tomar el poder en Roma, se dio una lucha contra estas celebraciones paganas. Para erradicar el Samaín y su equivalente romano, se trasladó el Día de Todos los Santos, creado por la Iglesia para conmemorar a los mártires cristianos, el cual era el 13 de mayo, y que fue trasladado al 1 de noviembre. La festividad celta y romana pagana comenzaron a caer en el desuso hasta casi desaparecer. Mientras tanto, en el supuesto Nuevo Mundo, había infinidad de culturas, y por ende, infinidad de celebraciones en honor a los muertos y al mundo espiritual. Eso sí, a diferencia de los celtas, las culturas prehispánicas no hacían uso del 1 y 2 de noviembre. Un ejemplo de ello lo tenemos en los mexicas o aztecas. En otros videos se ha referido que el calendario solar prehispánico se integraba por 18 meses, y cada uno de ellos se conformaba de 20 días, llamándose así veintenas. En ese calendario de veintenas, los mexicas dedicaban 2 meses completos, es decir, 40 días,
a la fiesta de los muertos, a diferencia de los 2 días celtas y ahora cristianos. Claro que cada una de estas 2 veintenas recibían su nombre en náhuatl. La primera, Micailhui, o Pequeña Fiesta de la Muerte, también conocida como Tlazochimaco, que era el 9º mes del año. Veintena que nos hace florecer y aceptar el pequeño tránsito que es la muerte. Y la segunda, llamada Hueymicailhuitl, la Gran Fiesta de la Muerte, o también llamada Xocohuetztli, la que implicaba un concepto de maduración que nos renueva, para así alcanzar la otra vida. Cada cultura tiene sus propias fechas y celebraciones para recordar a sus fallecidos, pero todo esto cambió con la llegada de los españoles, pues comenzó la conquista militar y luego la religiosa, por lo que todas esas ceremonias prehispánicas no tenían cabida en el nuevo orden impuesto. Así que la solución para erradicar todo esto fue nuevamente aplicar la fórmula que se utilizó contra el Samaín y la fiesta de Pomona. Adivinaron, instituir ahora en la llamada Nueva España las fechas del 1 y 2 de noviembre. Y sí, nuevamente esta fórmula funcionó. Claro, no tan al 100% como hubiesen deseado los colonizadores, pues ciertamente acabó con las antiguas celebraciones de las veintenas y todas las demás relacionadas con la muerte en este continente. Pero los antecedentes prehispánicos se negaron a desaparecer por completo, pues con el paso del tiempo se dio el sincretismo de lo europeo con lo habido en estas tierras. Un sincretismo que se gestó durante cientos de años hasta nuestros días. Y así, durante todo este tiempo, nació el pan de muerto, el papel picado, la vestimenta, nueva pintura facial, la calaca garbancera de José Guadalupe Posada, los panteones y un largo etcétera. Las fechas actuales de Día de Muertos y el uso de disfraces se lo debemos al Samaín celta y a la fiesta romana de Pomona, la imposición del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, así como los panteones a la Iglesia Católica. Pues antes no existían aquí panteones como hoy se conocen, ya que una costumbre de varios pueblos indígenas era la de enterrar a sus difuntos en forma fetal. Tal y como nos encontrábamos en el vientre materno, así éramos regresados a la Madre Tierra. Incluso, la palabra panteón es de origen griego, la cual significa todos los dioses. Y claro, todos los aspectos prehispánicos, paradójicamente, se negaron a morir. Y siguen ahora con nosotros. Gracias a todos por su atención y nos vemos en el siguiente video. Saludos y felicidad para todos ustedes.